Vamos ahora entonces a sumar al análisis a Eduardo Rinese, quien es filósofo y politólogo argentino y nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, encantadísimo. Estamos analizando entonces lo que acontece en los Estados Unidos. Teníamos en este momento un contacto informativo con nuestro corresponsal, Henry Camelo. En otros momentos también él nos decía que hay un llamado desde las autoridades, por ejemplo en la Florida, a disparar a los migrantes, a tener total impunidad contra esta protesta, el No Kings Protest, es el día de hoy. Y también en otras partes hay otra perspectiva. Por ejemplo, lo decíamos, en California, Gavin Newsom ha ido en contra de Donald Trump y lo ha imputado contra los tribunales por el caso de desplegar las tropas de la Guardia Nacional en ese territorio sin su autorización como gobernador federal. Hay entonces una dualidad que no solamente vamos a verla desde el gobierno, sino también desde los gobiernos federales. Ocurre que en un estado demócrata, donde hay una mayoría también de inmigrantes como California, hay un gobernador que está diciendo que hay derecho a la protesta, que no quiere violencia. Sin embargo, en Florida, con Ron DeSantis, que es totalmente republicano, está diciendo que hay impunidad y que se puede violentar la protesta. ¿Por qué estas dos perspectivas en estados que tienen similitudes en cantidad de migrantes, aunque no en perspectiva política? Me parece que son dos miradas distintas respecto a la capacidad de los estados, de las sociedades, de contener en su seno a la enorme cantidad de personas que habitan en los países capitalistas contemporáneos. Me parece que el capitalismo en el mundo entero quizás está entrando en un punto de inflexión muy serio, cuya consecuencia más ostensible es el hecho de que, para decirlo muy brutalmente, casi caricaturescamente, los gobiernos, y sobre todo los gobiernos más ostensiblemente antidemocráticos, empiezan a tener la percepción de que hay gente que sobra, de que hay gente que no tiene que estar allí, de que hay una parte de las sociedades que no debe tener parte en esas sociedades y de que debe ser expulsada de maneras más o menos brutales y que no pueden ejercer ni el derecho a habitar los países que han elegido habitar, ni el derecho a protestar cuando lo sacan corriendo a los tiros. Entonces, me parece que allí hay una cuestión muy fundamental. Si hay gente que sobra, la democracia, la idea misma de democracia, y los Estados Unidos se precian de ser, en efecto, algo así como el modelo de las democracias occidentales, la sociedad democrática que debería funcionar como paradigma de todas las demás. La democracia entra en una severa contradicción, porque si podemos calificar como democrático a un sistema que garantice un conjunto fundamental de derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la habitación, y un conjunto básico de libertades, incluyendo dentro de ellas, por supuesto, la libertad para protestar cuando las medidas de los gobiernos de los estados no nos satisfacen, entonces hay algo muy fundamental de la democracia que se resiente cuando los gobiernos empiezan a decidir que hay gente que sobra y que hay que sacar, y que si hay que sacar a los tiros, pues se la sacará a los tiros. Eso es muy brutal, y como modelo de las democracias que al sur de los Estados Unidos, ¿no?, se repiten en todo nuestro continente, es muy perturbador, porque en efecto asistimos en buena parte de los países de la región a la fuerte influencia de pensamientos de derecha que dicen menos libertades, menos derechos, menos inclusión. La idea misma de derecho, que es una idea muy importante en la forja de las democracias que hemos tenido en América Latina en los últimos tiempos, la idea misma de derecho empieza a ser cuestionada. ¿Por qué alguien tendría un derecho? Se nos empieza a decir desde la cima de los aparatos del Estado. ¿Por qué alguien tendría un derecho? Bueno, es muy serio que se pueda postular eso, porque en efecto nos lleva a la conclusión de que en las sociedades hay grupos que tienen el privilegio de poder seguir perteneciendo a pesar de la exclusión, a veces muy brutal, de otros, y otros a los que no le asiste el derecho a convivir siquiera con los primeros, ni la libertad para levantar la voz cuando eso ocurre. Entonces me parece que estamos ante una situación particularmente perturbadora, y esperemos que prime en la discusión en la opinión pública norteamericana y en la discusión en la opinión pública de todos nuestros países, que prime una comprensión, ya ni siquiera diría democrática, diría civilizada de la vida colectiva, que invite a las autoridades a no disparar a discreción sobre las personas que no estarían entrando en el sistema con los límites muy estrechos que este nos presenta, ¿no?
Así es. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en conferencia de prensa que eran necesarios los trabajadores de la agricultura y que le parecía entonces que era pertinente parar las redadas en sitios de agricultura, sitios de labores de este tipo y también en la hostelería. Entonces, los migrantes sí hacen falta y sí le hacen falta a determinado sector económico de los Estados Unidos. Claro, eso es muy tremendo, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a márgenes mínimos de bienestar, el derecho a habitar el suelo que un sujeto decide habitar, en nombre de libertades que las tradiciones liberales de Occidente han reconocido históricamente, parece empezar a funcionar como una función derivada de lo que necesita o no necesita una economía. Y eso es muy serio, no solo conceptualmente, es muy serio porque la verdad es que las economías capitalistas del mundo empiezan a necesitar a la gente cada vez menos. Trump dice, necesitamos a algunos campesinos acá, necesitamos no sé qué otra cosa allá, pero lo cierto es que las personas van dejando de ser necesarias en un capitalismo que ya no acumula el capital por las vías tradicionales de la producción de mercancías, de su comercialización, de la ampliación de los mercados, ¿no? Y de la ampliación del bienestar que alguna vez pudo acompañar el movimiento de acumulación capitalista durante buena parte del siglo XX y que hoy aparece en cambio como un obstáculo, porque el capitalismo que tenemos es un capitalismo de acumulación de capital financiero, de desprendimiento de la lógica de la producción de bienes materiales y por lo tanto de la necesidad de sujetos como productores de esos bienes o como consumidores de esos bienes. Entonces, el riesgo de aceptar la lógica según la cual, bueno, menos mal que Trump dice que estos son necesarios porque a eso no los va a matar, es que cada vez menos gente va a ser necesaria y por lo tanto cada vez a más gente se va a considerar autorizado para expulsarlos o para dispararlos. Es que es el mismo principio de utilitarismo económico. En algún momento fue el llamado a ir y ahora es el llamado a irse. Exactamente. Y es muy serio eso, es muy serio porque los seres humanos no pueden ser concebidos apenas como funciones derivadas de las necesidades económicas de un sistema. Los seres humanos son seres que disfrutan y deben disfrutar de un conjunto de derechos, de un conjunto de libertades. Eso está seriamente cuestionado hoy por la propia lógica de funcionamiento de las sociedades capitalistas más avanzadas. Entonces ahí pasa algo muy raro y en cierto sentido muy loco, la conjunción entre una discursividad liberal o neoliberal, moderna o incluso hipermoderna en relación con el mundo de los negocios, con el mundo de la economía, con el mundo de la producción y sobre todo, insisto, con el mundo de las finanzas, articulada con una lógica extraordinariamente conservadora en relación con los derechos básicos y libertades fundamentales de los sujetos, ¿no? Entonces, libertades económicas para todo el mundo y sobre todo para los capitales y ninguna libertad y ningún derecho para los ciudadanos, que son apenas piezas en el gran rompecabezas del poder de las finanzas, ¿no? Gracias, Eduardo, por este momento con nosotros y, por supuesto, por analizar tanto estas perspectivas y aristas de un tema tan puntual como es la migración en Estados Unidos y, por supuesto, estas protestas contra las políticas de Donald Trump. Al contrario, muchas gracias.